Aclaraciones. Esta historia no es mía, todos los derechos y agradecimientos a su respectivo autor original, link en la descripción. Capítulo 34, Bypass. No soy dueño de Fed/Stenad y esas cosas. Oh. Residencia Tosaka. En la cocina de su casa, Rin permaneció en silencio mientras servía té para Lluvia y para ella. Ella no estaba de humor para hablar todavía. Inevitablemente necesitaría abordar los eventos que habían sucedido no menos de una hora antes, pero el mago quería que su cabeza estuviera lo más despejada posible antes de embarcarse en ese esfuerzo en particular. Sin lugar a dudas, su rival tenía una mentalidad similar, ya que Lluvia no había pronunciado una sola palabra desde que entraron silenciosamente a la mansión. No hubo comentarios ingeniosos. Nada de insultos apenas disimulados. Ni siquiera una mirada fulminante entre ellos. Detrás de Lluvia, Caster frunció el ceño en silencio en forma espiritual. Si bien de alguna manera había logrado sufrir pocos daños, había utilizado una gran cantidad de su prana durante esa noche y estaba un poco agotada. Su estado de ánimo tampoco ayudó. En cuanto a Arquero. Escena retrospectiva. Todos permanecieron confundidos cuando se encontraron de regreso en la entrada principal del templo Ryūdō, aunque ligeramente desplazados para imitar su configuración anterior dentro del Reality Marble. La bruja, Basset, Lance y el asesino identificado estaban parados frente a las puertas principales mientras Rin, Lluvia, Archer y la princesa estaban ubicadas ante las llamas a su lado. ¿Qué? La Edelfell murmuró confundida mientras miraba y veía el pequeño trozo de piedra distorsionado hacia donde Assassin apuntaba con su arma. ¿La canica de la realidad ha desaparecido? ¿Tosaka? Todos se volvieron hacia la maestra de arqueros para verla jadeando con los ojos muy abiertos y extendiendo la mano. La marca en la parte posterior mostraba que uno de sus sellos de comando se había agotado. Tenemos que correr. Ahora. Lluvia conocía a Rin desde hacía meses y, debido a la frecuencia con la que chocaban y pasaban tiempo en compañía del otro, podía decir con seguridad que conocía a la chica mejor que la mayoría. Tenían personalidades y temperamentos similares, diablos, incluso sus misterios eran similares. Sin embargo, nunca escuchó a su rival hablar con tanto miedo en su voz. Asesino, no, Kiritsugue Miya, estaba en terrible forma. Uno de sus brazos estaba quemado además de apuntar en una dirección extraña, y el gran corte que Lance le hizo y que se extendía desde el hombro hasta la cadera no parecía que fuera a desaparecer pronto. Lance, todavía más que capaz de luchar a pesar de parecer como si ya hubiera pasado por una guerra, estaba más preocupado por mantener vivo a su poseído maestro. Dicho maestro estaba tirado en el suelo sin piernas detrás de esas dos extrañas chicas, quienes, si se podía creer a la bruja, en realidad eran Bansees. Por otro lado, el Servant mencionado todavía estaba en excelentes condiciones y era el mayor problema en este momento. Rin había confiado en que una vez que Unlimited Blade Works estuviera completamente implementado, la bruja sería fácil de derrotar incluso con la absurda cantidad de hechizos de alto nivel que se lanzaron, pero ahora. El Servant rojo y negro no se había aliado con su intento de truco. Incluso si eso le importara, claramente no estaba en condiciones mentales para seguir luchando, ya que su mirada incrédula no había abandonado a su padre ahora identificado. Además, utilizar su Reality Marble incluso por un corto periodo de tiempo había consumido una cantidad significativa de prana, dejándolo en una situación aún peor. La princesa no estaba mucho mejor. Es cierto que no estaba tan sorprendida como todos los demás por la identidad de Assassin, pero todavía estaba lejos de estar contenta con las circunstancias actuales. Además de eso, había agotado más prana que nadie en la batalla con los numerosos toros que había convocado y encantado. «Tú», susurró Archer, ignorante de todo lo demás a su alrededor para concentrarse en el Servant que había estado dando dolor de cabeza a prácticamente todos en la guerra desde que apareció. En realidad, cualquier cosa que fuera a decir fue interrumpida cuando la bruja se echó a reír histéricamente. «Ja ja 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 ja, qué absurdo. ¡Qué magníficamente absurdo! Nunca hubiera esperado encontrarme con semejante tesoro en una noche».
Otro Servant, 2 hadas, y descubrí que mi esclavo original no es tan inútil después de todo. Fugos. El sonido de la histeria de la mujer fue ahogado cuando un muro de fuego envolvió el área entre las dos partes. Su repentina aparición sacó a ambos lados de cualquier shock que estuvieran experimentando. «Muévete», gritó la princesa mientras agarraba la cintura de su maestro y gritaba algún hechizo impronunciable para lanzarlos a ambos lejos del templo a velocidades que incluso a Lance le resultaría difícil alcanzar. Archer, finalmente saliendo de su delirio, siguió el programa e imitó las acciones de Caster un momento después, agarrando a Rin y arrojándola sobre su hombro antes de salir corriendo. Desafortunadamente, se vio limitado al camino que bajaba las escaleras con el fuego que la princesa había hecho antes aún encendido. Este hecho pronto se volvió más que evidente cuando la bruja comenzó a lanzar una salva de ráfagas de prana sobre ellos desde atrás. Tan rápido como era un Servant, Emilia todavía estaba encerrado cuando los primeros rayos de luz alcanzaron su posición. Manteniendo sus sentidos lo más abiertos posible, logró evitar los primeros ataques antes de darse cuenta de que no podía mantener a Rin a salvo simplemente esquivando este espacio limitado. Actuando rápidamente mientras otro rayo se acercaba a ellos, el Servant conjuró una copia rota y descuidada de Kanchou en su mano libre y la arrojó en el camino del ataque. El arma inestable apenas tocó la explosión que se aproximaba antes de explotar, provocando la ofensiva concentración de poder bruto en el proceso. Rin hizo una mueca sobre el hombro de su sirviente mientras intentaba proteger su cabeza del prana volador. Al darse cuenta de que su maestro no iba a lograrlo si seguía en línea recta, Archer decidió arriesgarse y retiró Warhealth de su Reality Marble. Witeilt, uno de los 13 tesoros de Gran Bretaña del siglo XV, también era conocida como la espada de Redderch Hell. La espada prendería fuego a cualquiera que fuera indigno y la agarrara. Por otro lado, no solo se encendería cuando lo sostuviera un dueño digno, sino que también protegería al usuario de la taumaturgia basada en fuego hasta el rango B. Como no estaba en llamas, era seguro asumir que el arma no tenía ningún problema para estar cerca de él. No estaba seguro de si protegería a las personas que llevaba el usuario, pero por el momento no tenía muchas opciones. Justo cuando la siguiente luz cegadora cayó sobre ellos, el Servant rápidamente cambió de dirección y corrió directamente hacia el infierno ardiente a su derecha, para sorpresa de Rin. Fue una sensación única, correr a través de un inmenso incendio pero sin sentir ningún calor. El intenso cambio de presión del aire empujó contra su cuerpo tan firmemente como podría hacerlo cualquier persona. Es cierto, estaba consumiendo todo el oxígeno a su alrededor, pero él ya no era humano y al ritmo que iba, Rin solo sufriría una leve inhalación de humo y falta de oxígeno antes de escapar, siempre y cuando no lo hiciera. 39. No se quema. Dado que su cuerpo temblaba y se acurrucaba como si se estuviera asfixiando en lugar de retorcerse como si estuviera en llamas, supuso que su táctica había valido la pena. Normalmente, la luz emitida por las llamas sería demasiado intensa para que las personas pudieran navegar con precisión. Sin embargo, Emilia hacía tiempo que dominaba su capacidad de refuerzo lo suficiente como para anular un peligro tan menor. Aún así, fue un espectáculo bastante peculiar presenciar una vez más un infierno desde el interior. La vista era tan antinatural en muchos sentidos que casi podría compararse con una canica de realidad. Los árboles que de alguna manera todavía estaban en pie eran completamente negros en comparación con las llamas brillantes, haciéndolos parecer casi corruptos en este nuevo mundo opresivo. Ayudó el hecho de que tenía menos elementos que lo distrajeran de los rayos de muerte más erráticos de la bruja que se dirigían en su dirección general. Aparentemente ella poseía suficientes habilidades sensoriales para determinar su ubicación general. Afortunadamente, no necesitaba habilidades sensoriales sobresalientes para determinar las trayectorias de esos enormes faros de energía destructiva. Tan rápido como se habían sumergido en el mar de llamas, el maestro y el sirviente carmesí regresaron al mundo natural de Gaia una vez más y no perdieron el tiempo corriendo hacia el callejón más cercano para ocultar su escape. A 4 cuadras de la ciudad, la princesa y Luvia les cortaron el paso. Si bien podemos ser enemigos, no creo que ahora sea el mejor momento para luchar, Caster. Emilia frunció el ceño mientras tomaba nota de su situación actual.
Todavía estaba en condiciones razonables para luchar, pero la identidad de Assassin lo había sacudido. Otro problema era que, a diferencia de su enemigo, su maestro todavía estaba preocupado por recuperar el uso de sus pulmones si su tos desenfrenada a sus espaldas era una indicación. No hemos venido por ti, escoria. La princesa lo miró con desdén, aunque palidecía en comparación con lo que el contraguardián sabía que Gilgamesh podía hacer. Queremos hablar con su maestro. Es más que evidente que no podemos fiarnos de la palabra de ninguno de vosotros. Los ojos de Archer se entrecerraron con una leve irritación, pero no dijo nada. Discutir sería inútil y, considerando todo, estaba muy interesado en que también le respondieran algunas preguntas. Lentamente, para no levantar sospechas, el sirviente bajó a su maestro al suelo, pero no bajó la guardia a su alrededor. Después de todo, él era el responsable de mantenerla con vida durante la guerra. «Puedes quitarte ese casco, Emilia», dijo. Ordenó Lubia mientras daba un paso adelante. «Sabemos que eres tú. Tu siervo está a tu lado, Edlefeld», dijo. Emilia respondió secamente. «No sigo tus órdenes». Ciro. Rin tachó su nombre mientras se apoyaba contra un edificio cercano y respiraba profundamente varias veces. «Cállate. Ahora no estoy de humor para tu sarcasmo. Parece que Emilia ha desarrollado una personalidad grosera desde ahora hasta su muerte», dice. Lubia observó con desagrado. Por otra parte, dado lo que he aprendido recientemente, tal vez esa fue simplemente su disposición en primer lugar. «Si esto tiene algún sentido, hazlo», dijo. Gruñó el Counter Guardian, perdiendo la poca paciencia que le quedaba. Normalmente, una charla tan trivial no le afectaba en lo más mínimo, pero después de ver a Assassin. Tenemos mejores cosas que hacer que escucharte quejarte de lo que aparentemente he hecho o no. Niño o hombre, sigues siendo un individuo exasperante. La princesa lo miró con odio. «Si quieres saberlo, deseo hablar con Tosaka sobre la situación de la guerra». Lubia miró a los dos con una mirada de desaprobación. «Esto incluye el estado actual del Grial». «¿Condición actual?». Rin parpadeó confundida antes de toser unas cuantas veces más. «¿De qué estás hablando?». «Qué extraño. Me sorprende que no lo sepas, ya que quien nos informó no fue otro que el propio Emilia». La princesa, sus ojos lanzaron una mirada triunfante al otro sirviente, quien la estaba mirando acusadoramente. «¿Quieres decirnos que no eres consciente de que el Gran Grial ha sido corrompido desde la Tercera Guerra? ¿O que el arquero de la guerra anterior sigue vivo? Ciertamente, hacerle saber que el rey de los héroes sigue aquí sería lo mejor para ti si deseas mantenerla con vida». ¿Rey de los héroes? Los ojos de Rin se dilataron al reconocer el apodo del sirviente de su padre antes de volverse acusador hacia Archer. No dijo nada y su postura corporal tampoco desafió nada. Desafortunadamente para él, su maestro había cometido demasiados errores como para permitirle convencer a alguien de ser ignorante. «Déjame adivinar, no lo recuerdas», dijo. Dijo secamente el Tosaka. «Rin, yo». «Olvídalo». La paciencia de Rin con él había llegado a su límite, pero estaba tan cansada después de lo sucedido que no podía reunir más energía en su voz. «A menos que tengas algo importante que decir o te pregunte algo, no digas más nada. Usaré un sello de comando si es necesario». «Oh. Lubia no expresó su sorpresa por lo rápido que Rin había aislado a su servant. Sin embargo, si esta versión de Zirou había sido tan frustrante como la humana con la que habían estado lidiando últimamente, entonces probablemente no era tan difícil de creer como debería. De todos modos, tal como estaban las cosas, era lo mejor para todos si el servant rechazado se mantenía afuera haciendo guardia en el techo de Tosaka mientras hablaban. Tampoco parecía estar de humor para hablar considerando que parecía tan sorprendido como todos los demás por la identidad de Assassin. «Entonces Emilia tiene una canica de realidad», dice. Reflexionó Lubia mientras bebía un poco de té. Archer no lo había preparado, pero a estas alturas a nadie parecía importarle. «Eso ciertamente explica algunas cosas». «Aparentemente no tanto como había pensado», dijo. Rin resopló mientras bebía de su propia taza.
Entonces ya lo sabías. Me sorprende que haya logrado ocultárselo a la reina todo este tiempo, dijo. Afirmó la rubia. Aquí todo el mundo lo sabe. El Melloy y el viejo borracho también. Rin puso los ojos en blanco. Esa vampira prácticamente lo gritó tan fuerte que toda la ciudad lo escuchó cuando lo mordió. La única persona aquí que no lo sabe es el sacerdote e incluso eso es discutible. ¿Lo mordieron? Lubia parpadeó sorprendida. El incidente del Louvre. Pero, no se ha convertido, ¿verdad? Mi cuerpo está hecho de cuchillas. ¿Recuerdas? La taza de Rin cayó suavemente sobre la mesa. Sus dientes apenas traspasaron la piel antes de que le destrozaran la boca. Ya veo, así que ha estado trabajando en ello durante algún tiempo. La mente de Lubia volvió a su conversación con Zirou y su mención de sus posibles medios para derrotar a Gilgamesh. ¿Por qué usaste un sello para cancelar la esfera de la realidad? La boca del Tosaka se torció con amarga diversión. Veo que a pesar de tus constantes molestias, Zirou todavía no confiaba en ti algunas cosas sobre Kiritsugu. No es que lo culpe. Si no le importa, preferiríamos que no se andara con rodeos, dijo. Exigió la princesa mientras se materializaba una vez más. Sin Emilia o Zirou cerca, su temperamento era mucho más manejable. Aún así, ella no se encontraba en el mejor de los humores en ese momento. Rin miró al espíritu antes de suspirar. Al principio de su carrera, a Kiritsugu Emilia le extrajeron la costilla superior a cada lado de su pecho, la pulverizaron y le inyectaron 66 balas. Esa arma que le viste disparar al final de la pelea era su principal medio para dispararles y su único código místico personal. De hecho, lo usé yo mismo durante el incidente del Louvre. El arma en sí está modificada para que, naturalmente, sea mucho más fuerte que la mayoría, si no todas, las armas de una sola mano. No estoy familiarizado con las armas de fuego, pero estoy bastante seguro de que la mayoría de las pistolas no tienen suficiente potencia para romper varios huesos de mi muñeca con solo dispararlas. No hace falta decir que tiene suficiente potencia detrás de sus balas normales para atravesar la mayoría de los hechizos modernos en el acto y se ha utilizado con frecuencia para hacer precisamente eso. Eso era obvio para los dos maestros, dado el hecho de que el arma en sí estaba clasificada como un noble fantasma antiunidad y antibarrera. Sin embargo, las balas con su hueso dentro, las balas Orejin. Lubia y Caster se miraron con recelo al notar que el japonés temblaba de malestar. Tenían la sospecha de que estaban relacionados con la espada que habían inspeccionado para el maestro Ainsburn. Continúa. Rin se lamió los labios secamente. Kiritsugu Emiya tenía un origen dual. Separación y vinculación. En realidad, eran el nombre que le dio su nombre si nos fijamos en el kanji de su nombre. Combinados, podrían representar un cambio irreversible. En pocas palabras, si golpean el misterio de un oponente, la bala cortaría y luego uniría los circuitos del usuario, arruinándolos y provocando un cortocircuito en el proceso. Cuanto más fuerte fuera el misterio utilizado en ese momento, más poder le pondrían, más daño les causarían sus circuitos desde el interior. Si una de esas balas hubiera impactado en la esfera de la realidad, habría matado a Archer instantáneamente. Los ojos de Lubia se abrieron con sorpresa y horror. Había oído hablar de algunos objetivos de Kiritsugu que tenían circuitos destrozados, pero la suposición general de todos era que se habían excedido en su hechicería en un intento de mantenerse con vida contra su asesino. Darse cuenta de que tuvo tal arma en su arsenal todo ese tiempo y que nadie sabía mejor. Afortunadamente, no tiene un número ilimitado de ellos. La Tosaka se rió con amargo alivio y repasó la información que se le había otorgado como maestra y lo que había obtenido al estar familiarizada con el arma del Servant. Solo fue citado con 6 balazos. Uno por cada sirviente o maestro enemigo en una guerra normal. Técnicamente, eso es todo lo que debería necesitar, dado su estilo. Entonces, dado que probablemente usó uno esta noche, solo le quedan 5 como máximo, dijo. Caster razonó. Perdóname si no lloro lágrimas de alegría, Caster, dijo. Lubia murmuró secamente antes de beber un poco más de té.
Algunas personas no dependen del idioma antiguo para representar sus misterios y, por lo tanto, son inmunes a las balas. Lo llamaste el héroe del sacrificio. Rin miró al sirviente. No sabía que fuera lo suficientemente importante como para poseer ese título, por apropiado que sea. La princesa frunció el ceño y cerró los ojos. Obviamente se encuentra entre los espíritus menos conocidos que han llegado al trono, especialmente en este momento. Tanto es así que le falta poco para convertirse en un espectro. Sin embargo, su leyenda es bastante inusual en comparación con el estándar. Sacrificar voluntariamente a seres queridos por una razón u otra no es infrecuente, pero rara vez alguno de nosotros lo ha experimentado con tanta frecuencia para el bien de otros sin influencias externas como la religión, la cultura, la ocupación, el dinero o los dioses. Ella miró a Rin. Dijiste que su origen representaba un cambio irreversible. ¿Qué podría reflejar eso más que la acción misma del sacrificio final? Y, sin embargo, todavía se preocupaba por la humanidad y por aquellos a quienes dejaba acercarse a él, aunque sabía que corría el riesgo de dañarlos también en su inútil búsqueda de cambiar irreversiblemente el mundo. Reflexionó Lubia mientras repetía lo que Sirou le había dicho sobre el hombre, mirando su reflejo en su bebida. No le sorprendió no poder distinguir qué expresión estaba haciendo su imagen. No estaba segura exactamente de lo que sentía ella misma. ¡Qué persona tan lamentable! Luchar contra el destino hasta tal punto cuando la humanidad es tan débil en esta era, uno podría incluso interpretar su verdadero objetivo como decir que era alterar la naturaleza misma de Alaya. La sirvienta negó con la cabeza. Aún así, lograr llegar al trono en tales condiciones es igualmente absurdo. Corríjanme si me equivoco, pero si no recuerdo mal, esa lamentable persona ha destruido al menos a la mitad de los Servants en esta guerra hasta ahora, por sí solo, debo agregar, y los habría matado si no hubiera deseado claramente hacerlo. Hazlo. Incluyéndote a ti. Rin miró levemente de reojo a la mujer mayor allí. Asumir la autoridad moral sobre su pasado suena bien, pero dudo que sirva de algo para tratar con él en el futuro. Medea tuvo suficiente sentido común para no discutir contra el maestro enemigo y avergonzarse aún más. Honestamente. Y aquí pensé que con su Reality Marble tenía el set de guerra. Rin se rió amargamente. De verdad. ¿Por qué diablos dejé que un número ilimitado de noble fantasmas se me subieran a la cabeza? Así que realmente puede replicar cualquier noble fantasma que vea. Lubia frunció el ceño, recordando con qué facilidad él evocó una copia de Rule Breaker frente a ella cuando admitió su culpa. Con un poder como ese, puede representar una amenaza genuina para los Servants si no le prestan atención a diferencia de otros Masters. Ciertamente es lo suficientemente suicida como para intentarlo si cree que funcionaría, afirma. Rin murmuró en voz baja secamente. Él no lo tendría si no lo fuera. ¿Suicida? El otro humano en la habitación parpadeó sorprendido. Sé que uno tiene que tener una percepción alterada de la realidad para tener tal poder, pero ¿suicida? Creo que ella simplemente está afirmando que su alteración resulta en hábitos autodestructivos. Casté resumió. Esa es una explicación lo suficientemente cercana como cualquier otra para describir cuando hace algo estúpido. Rin suspiró mientras bebía un poco más de té y recordó haberlo visto sosteniendo su espada contra su cuello esos años atrás. La palabra que usamos más a menudo para precisar su estado mental está distorsionada. Sus prioridades en situaciones de vida o muerte están completamente confundidas. Dado que estás tan familiarizado con su proceso de pensamiento, me sorprende que hayas tenido tantos problemas para controlarlo esta noche, dijo. Reflexionó Caster. La tosaca frunció el ceño mientras miraba su reflejo descolorido en su bebida. Para ser honesto, estoy tan sorprendido por sus acciones como tú. Verlo usar su esfera de realidad y apuntar a Basset fue una de las últimas cosas que lo vi hacer, incluso si ella era un enemigo en la guerra. Bueno, claramente no lo conocías tan bien, dijo. Lubia resopló secamente. Lo conozco lo suficiente como para saber que su Reality Marble ahora no se parece en nada a lo que vimos. Rin frunció el ceño. Él no lo ha actualizado, pero está lo suficientemente cerca como para saber cómo luce.
Excepto por la colina y las espadas por todos lados, fue completamente diferente de lo que le ha contado a todos los que lo saben en múltiples ocasiones. La declaración de Rin hizo que los otros dos se detuvieran. ¿Era diferente? Casté repitió vacilantemente. ¿La diferencia fue tan significativa? No ha mencionado ni una sola vez el smog, los enormes engranajes o el aire estancado. La japonesa se estremeció al recordar la atmósfera opresiva. No era un mundo del que ella tuviera parte alguna, y ciertamente no era uno en el que potencialmente pudiera servir como funda. Todo lo contrario. El cielo estaba despejado, con la luna y el sol visibles en el horizonte y estrellas en el firmamento. Ella cerró los ojos. Cuando Archer usó Unlimited Blade Works, era casi como si estuviera mirando el mundo de otra persona completamente distinta. Pero sin duda era Zero. Lubia tuvo que confirmar sus sospechas. Su pelo blanco y su piel bronceada eran el resultado del uso constante del rastreo, afirma. Rin elaboró. Todavía lleva la sábana santa de Martín. Su rostro coincide. Impulsivamente hace las tareas del hogar sin que yo se lo pida. Él conoce mis hábitos y mi cocina. Está familiarizado con el área y con la gente que conocemos en la escuela. Si Archer es un imitador, estaría dispuesto a usar un sello de comando para descubrir cómo lo logró. Siento un pero ya viene. La rubia frunció el ceño. Él ha hecho comentarios extraños y ha olvidado cosas que deberían ser obvias. Recientemente hizo un comentario sobre el hermano de Sakura, quien lleva 2 años muerto. Difícil de controlar o no, eso no es algo que ni siquiera él haría a propósito. Afirma que no recuerda lo que ocurrió en la época de la guerra y lo atribuye a un mecanismo de seguridad que los fundadores incorporaron al sistema, pero puedo decir que no ha sido del todo sincero, afirmó. Rin admitió de mala gana. Le pregunté acerca de los otros servants antes y tuve reacciones encontradas dependiendo de quién estaba hablando, y eso fue solo después de que los encontró. Tuve que presionarlo para que me contara sobre Saber y Lance. Afirmó ignorancia sobre Ryder. Pero honestamente pareció un poco confundido cuando supo que había 2 castes y más cuando se trataba de Assassin, y bueno, viste su reacción cuando vimos quién era. Lubia y Caster se miraron con recelo. De hecho, la reacción de Archer hacia su padre sin duda no fue fingida ni escenificada de ninguna manera. Esto fue bastante preocupante y desconcertante, ya que indicaba que este futuro Shirou Emiya, por alguna razón, no sabía que Kiritsugu había sido convocado como asesino. Dado que su Shirou había demostrado ser el maestro más informado en la guerra y que su yo Servant era claramente mucho mayor que su yo actual, la posibilidad de que no descubriera la identidad de Assassin era irrealmente baja. Luego estaba el hecho de que, por lo que Shirou le admitió a Lubia, parecía desconocer las identidades de Assassin y Archer, siendo el primero alguien completamente diferente de lo que esperaba. Si hubieran sido parte de su gran plan, a nadie le habría resultado tan difícil lidiar con la bruja de la montaña. Y si Lubia fuera honesta consigo misma, admitiría que la idea de que Shirou permitiera voluntariamente que su padre fuera controlado por el salvaje Servant era increíblemente extravagante, ya que la situación actual estaba pendiente. Por no hablar del suicidio. A pesar de todas las ventajas que ella señaló que Shirou tenía sobre Kiritsugu, el primero creía firmemente que perdería contra el segundo si les hubieran asignado la tarea de matarse entre sí. Dado lo mal que Assassin había estado derrotando a todos los demás servants en la guerra hasta el momento, incluida una versión futura de Shirou, ella estaba más que dispuesta a ponerse de su lado en la discusión. La pregunta que nos ocupaba ahora no era quién era Archer. A pesar de las inconsistencias, él era sin duda Shirou Emiya. ¿Podría confiarse en esta versión alterada de él? Parece que no soy el único que ha estado pasando por un momento difícil con Emiya. Lubia suspiró mientras se recostaba en su asiento, sintiendo venir el inminente dolor de cabeza y sabiendo que solo empeoraría a partir de ahí. Rin miró al otro maestro con escepticismo. Sí, me preguntaba sobre eso recientemente. Has estado actuando de forma bastante peculiar. ¿Por qué estaría hablando contigo sobre la guerra? Pensé que solo estaba aliado con Sakura. Formar equipo con más maestros es simplemente suplicar que te apuñalen por la espalda en un momento u otro.
¿Quién dijo que fue él quien fue apuñalado? Caster frunció el ceño. Lo escuchamos hace apenas unas horas, ¿no? Que un maestro abordó una amenaza a la guerra. El estómago de Rin se hundió mientras rápidamente reconstruía lo que había sospechado desde que Kirei la llamó la noche anterior. Entonces es verdad. Zirou realmente logró matar a Zouken. Considerando todo esto, dudo que alguien derrame lágrimas por él. No si ni siquiera la mitad de lo que dijo Emilia es cierto. Reflexionó Luvia con una expresión de descontento en su rostro. La presentadora permaneció en silencio mientras asimilaba la información con cautela. Si Zirou tenía tantas ganas de matar a Zouken, entonces la única razón por la que esperó tanto para hacerlo fue porque necesitaba algo para hacerlo, es decir, que vino con la guerra. Y las únicas cosas que podía conseguir eran servants o sus fantasmas nobles. Pero ahí estaba la absurda pregunta de cómo sabía que estaría disponible. Aparte de su propio servant, no debería tener control sobre qué servants serían convocados, y su servant era el rey Arturo como saber. Un servant poderoso, sin duda, pero no uno con las habilidades técnicas que sin duda serían necesarias para acabar permanentemente con Zouken para siempre. ¿Qué no me estás diciendo, Edelfel? Miró peligrosamente a su rival. A Rin no le gustaban muchas cosas, pero no saber algo que todos los demás sabían estaba entre las primeras de su lista. La rubia permaneció en silencio mientras contemplaba qué decir. No quería admitir que la habían utilizado incluso antes de que comenzara la guerra. Que su hermana la había traicionado. Ese Zirou había estado entrenando para la guerra desde el comienzo de su vida de mago. Que tenía información sobre la guerra de futuros potenciales alternativos. Que esencialmente había estado usando a todos y había estado intentando manipular toda la guerra para salvar al mundo 3 veces y mantener con vida a sus seres queridos. Y que él, más o menos, en realidad lo había logrado con éxito. Por otra parte, no podía ocultarlo para siempre. Y solo iba a pasar un tiempo hasta que cometiera un error. ¿Y quién sabe? Tal vez para cuando Rin realmente pusiera sus manos sobre Zirou, su ira habría disminuido lo suficiente como para no matarlo al final. Por otra parte, su servante era una versión futura de Zirou. No podía descartar la posibilidad de que Rin lo asesinara a él. Atornillarlo. Zirou sufriría de una forma u otra al final de la guerra. Ella también podría ser la causa de algo de esto. Oh. Templo Rayudou. La bruja tarareaba contenta para sí misma mientras inspeccionaba el recipiente que contenía a su maestro. La noche había sido un poco más que agitada, con prácticamente todo el frente de la montaña incendiado a tal intensidad que no había manera factible de que pudiera volver a crecer sin generar la ira innecesaria de la iglesia. Sin embargo, la noche había sido sumamente productiva. Ella había obtenido control tanto sobre Lance como sobre su maestro, e inesperadamente sobre 2 poderosos Fa como beneficio adicional. Las pequeñas Bansees, posiblemente el mayor premio de la noche en mejores condiciones, lamentablemente no siguieron sus órdenes directas. Ya habían sido impresos en su madre y ninguna cantidad de prana o taumaturgia arcaica cambiaría eso, al menos de forma segura. Incluso durante su época, los Fa eran entidades desconocidas de poder y misterio insuperables. La Sorban era hábil y conocedora de su oficio, pero incluso ella sabía que había cosas con las que era mejor no meterse, y el funcionamiento interno de los Fa era una de ellas. Al menos eso no había cambiado a lo largo de los siglos. Medea no sabía si alguno de los demás allí había visto lo que las adolescentes realmente habían hecho para evitar que todos fueran atravesados por la lluvia de Noble Phantasms, pero ella ciertamente lo hizo. Por un momento. Sin duda, todos los demás allí sospecharían que las chicas simplemente crearon una onda de choque que desvió el ataque que se aproximaba, idiotas. Como si una simple interrupción de la presión del aire pudiera detener tal ataque. No, lo que los niños realmente habían hecho era algo mucho más único y valioso, una lástima que ambos fueran necesarios para representar el misterio. Si no hubiera sido el caso, sin duda ya habría convertido uno en un código místico personal. No podía alterar cómo funcionaban sus poderes directamente, pero era lo suficientemente buena como para aprovecharlos de otra manera si era necesario.
Por otra parte, convertir el maestro de lance en un código también era una idea tentadora. ¿Quién hubiera sospechado que alguien con un linaje tan útil y potente todavía existía hoy en día? ¿Por qué la idea de convertir a la chica atada en un dispositivo que produjera un suministro interminable de ese útil Noble Phantasm era casi demasiado buena para dejarla pasar? Sin embargo, la bruja también tuvo que apartar su mano de ese camino en este momento. Los niños Fa dependían de Fraga para sobrevivir y demostraban ser una gran molestia cada vez que ella se acercaba demasiado a la mujer. No quería tener que volver a tomarse la molestia de curar sus tímpanos después de la última vez que intentó hacer algo. Además, necesitaba acercarse a la mujer para poder usar Rule Breaker si quería obtener el control directo sobre Lance. Lo cual fue otra razón por la que ella no siguió adelante con ese curso de acción. Ya tenía suficiente dolor de cabeza con su conexión mental con Assassin. No quería que el fuerte ladrido del perro en su cráneo aumentara esa miseria. Así que hizo lo mejor que podía hacer. Ella usaría a Lance y su titiritero para implementar su voluntad en toda la ciudad y recopilar más información para ella durante el día y aumentar sus defensas durante la noche. En cuanto a Assassin, que actualmente se encuentra en forma espiritual y recuperándose de la paliza que había recibido durante la noche, ella lo dejaría en paz por el momento. Kiritsu Uemiya. El héroe del sacrificio trabajando bajo las órdenes de la bruja de la traición. Era casi apropiado de una manera irónica, ella ciertamente sabía de él. En realidad, ella conocía su leyenda mejor que la mayoría de los espíritus heroicos. Entre el número teóricamente infinito de seres que llegaron al trono de los héroes, la bruja de la traición había pasado su existencia eterna, entre otras cosas, mirando las historias de aquellos que ella creía que habían experimentado la verdadera naturaleza del mundo que había sufrido. Como ella lo había hecho. En realidad, no fue tan sorprendente, ya que buscar las leyendas de otros espíritus era una de las pocas cosas que los espíritus heroicos podían hacer libre y conscientemente mientras estaban en el trono de los héroes cuando no estaban influyendo en los eventos en la Tierra. Había oído hablar de leyendas más notables como el rey Arturo y similares. Fue difícil no hacerlo. Sin embargo, las historias de antihéroes y villanos en general le atraían más. Era muy parecido a ir a una biblioteca por la eternidad. Es cierto que en algún momento una persona podría haber leído todo el contenido y posteriormente olvidarlo todo en algún momento también, pero las personas tendían a tener secciones favoritas cuyos contenidos recordaban más fácilmente que otras. Kiritsu Uemiya, como antihéroe, fue uno de los que más le llamó la atención. A lo largo de su vida, Medea había sido traicionada más veces de las que se atrevía a contar. Cada vez que había logrado lo que había deseado originalmente, una vida doméstica agradable, feliz y tranquila con un hombre en el que pensaba que podía confiar, había sido traicionada y rechazada de una forma u otra. Los argonautas. Jasón. Heracles. La historia de Kiritsu Uemiya fue, al menos para ella, una interesante inversión de su propia historia. Puede que sea el culpable de todas sus fechorías y antepuso salvar a otros a querer una vida feliz, pero una vez que esos pequeños detalles fueron dejados de lado, los paralelos entre sus historias eran bastante altos. Cada vez que el hombre intentaba ser feliz, tarde o temprano se veía obligado a una situación en la que tenía que elegir entre la amada y un gran número de inocentes. Su padre contra la investigación que condenó a una isla. Su madre adoptiva contra el avión lleno de demonios a punto de aterrizar en una de las ciudades más pobladas del planeta. Su esposa versus un deseo que posiblemente podría otorgar la paz mundial. Su hija versus la comprensión de que el objeto antes mencionado no traería más que destrucción. Su hijo versus su sueño. Estaría mintiendo si dijera que realmente le gusta Assassin. No había ningún amor perdido entre ellos. De todos modos, Medea no pudo evitar sentir una cierta conexión con él. Una especie de parentesco. No era frecuente que pudiera comunicarse con otra persona que había estado tan atormentada en la vida como ella por razones similares. Ya sabes, asesino. Reflexionó en voz alta mientras golpeaba lentamente el prana concentrado alrededor de su maestro inmóvil. Aunque los dos claramente no estamos de acuerdo, me parece bastante irónico que hayamos terminado el uno con el otro,
ahora que finalmente sé quién eres al menos. La existencia espiritual detrás de ella no se molestó en decir nada. Ella no esperaba que él lo hiciera. Al menos deberíamos hacer un mayor esfuerzo para cooperar. Después de todo, no somos tan diferentes. Continuó mientras modificaba algunos factores en sus encantamientos para asegurarse de que no hubiera riesgo de que algo desestabilizara. El destino no ha sido amable con ninguno de nosotros ni con nuestros parientes. Ambos aborrecemos a los héroes estándar cuyos nombres el mundo adora, cegando al mundo ante la realidad que impregna reinos que sus ídolos no podían comprender. Ambos hemos experimentado una gran pérdida por causas injustas. HMMM. El discurso de la mujer fue interrumpido por una breve risa seca. No de diversión, sino de lástima. La bruja frunció el ceño y miró a su sirviente, sin importarle en absoluto que esto fuera lo más parecido a una conversación que jamás habían tenido. ¿Y por qué no lo crees? Tu leyenda no te ha hecho ningún favor. Conozco lo suficiente de tu historia para saber ahora que el grial en esta guerra no es lo que parece. Ahora que tengo más información, es solo cuestión de tiempo antes de que salga victorioso y mi deseo se cumpla. En realidad, la modificación del premio solo lo hace aún más atractivo para mí. ¿No deseas que posiblemente también se cumplan tus propios deseos? Kiritsugu permaneció impasible. Si conoces mi historia tan bien como dices, entonces ya sabes la respuesta. Umf. La bruja volvió a su trabajo. ¡Qué aburrido! Un antihéroe que se sacrifica incluso después de la muerte. Permanecieron en silencio unos momentos más. ¿Y tu hijo? ¿Ciertamente debes tener algunos sentimientos por él? A menos que desees empeñarlo para algún acto mayor como todos los demás con los que te has mezclado. Un indicio de intención asesina se fusionó detrás de ella. Ah, entonces, después de todo, había una persona detrás de esa fachada. Es irónico, viniendo de la mujer que mató a los suyos. La habitación resonó con prana cuando la mujer se dio la vuelta con varias bolas de poder puro resonando sobre ella. Cuidado, asesino. Mi necesidad de sus servicios no es tan urgente como antes. Entonces mátame o déjame ir, dijo. Assassin continuó sin emociones, sabiendo que ella no haría ninguna de las dos cosas. Había demostrado ser demasiado bueno en su tarea como para que ella pudiera dejarlo por el momento. Umf. Ambos sabemos que aún no ha llegado el momento de hacerlo. La mujer resopló con seca diversión. ¿Tan ansioso por acercarte a tu hijo otra vez incluso después de que casi lo matas? ¿O tal vez desea asegurarse de que su hija siga los pasos de su madre? Otra sutil ola de intención asesina llenó la habitación. ¡Qué molesto! Estás desesperado por alguien tan patético como tú. El buen humor anterior de Caster estaba desapareciendo rápidamente. ¿Desesperado? Me han llamado muchas cosas desagradables, pero esa ciertamente es nueva. No me siento partidario de ello. Pocos lo son cuando se enfrentan a la verdad. Después de todo, a los humanos tenemos la tendencia de que no les guste lo que ven en el espejo. También tienen la costumbre de fingir que no están relacionados con cosas contra las que están en contra. Palabras verdaderas. Sin embargo, no se aplican a mí. Soy plenamente consciente de lo que se refleja en mis reflexiones. He hecho demasiado para ignorar eso. La bruja frunció el ceño. Si somos tan diferentes, entonces dime a quién me parezco más. Dímelo, sirviente. Assassin hizo una pausa por un momento mientras luchaba contra el impulso del sello de comando. Sable. La mujer parpadeó sorprendida, sin esperar que su objetivo principal fuera la respuesta. Ella, la mujer orgullosa, elegante y noble. Explique. Me pregunto cómo inventaste esa comparación. Estoy hablando del saber que convoqué como maestro. La cabeza de Kiritsugu se levantó, mirándola con ojos vacíos. Ambos aceptaron a ciegas los roles que el mundo les propuso. Ambos se convirtieron en lo que la humanidad creía que eran y abandonaron su pasado. Como marionetas, interpretasteis vuestros papeles. Héroe. Villano. Rey. Bruja.
Esas posiciones eran necesarias y por casualidad os encontrasteis con un pie en ellas. Sin embargo, cuando se enfrentan a la decisión de dar marcha atrás, ambos pusieron el otro pie ciegamente sin pensar en las consecuencias por una razón u otra. La bruja no dijo nada mientras escuchaba a su sirviente hablar más que el resto del tiempo que habían conversado. Conjunto. Ya sea porque estaba interesada en escuchar lo que él tenía que decir, porque sus palabras tocaron algo anormalmente sensible dentro de ella, o porque estaba muda con una ira cada vez mayor, era una incógnita. La gente como tú me molesta. Posees la capacidad de influir en tantas vidas con tanta facilidad, pero ni siquiera te molestas en ver lo que realmente está mal en la naturaleza de los roles que desempeñas al máximo. Se han entregado en los papeles poco realistas que desempeñan hasta el punto de que es imposible verlos aparte de esas expectativas inhumanas. Tarde o temprano, tus cuentos siempre terminan igual. Los seres humanos en general no toleran lo que no pueden ver como propio, especialmente cuando posee un poder que la humanidad generalmente no posee. Al final, siempre reaccionarán mal. Saber y tú no sois una excepción a la regla. Ambos se dieron por vencidos sin siquiera saberlo, y como resultado, el mundo, tarde o temprano, actuó de la misma manera sin que ninguno de los dos comprendiera con precisión por qué surgió. Tienes el descaro de afirmar que elegí vivir como lo hice, gruñó la bruja, considerando mucho la idea de matarlo allí en represalia por sus duras palabras. A ella le gustaba más cuando era mudo. ¿Crees que no sabía que me habían obligado a amar a ese imbécil Jason? Hablaba palabras bonitas y era un adecuado chico de los recados, pero el tonto rara vez tenía un pensamiento que fuera verdaderamente suyo, y tampoco era un gran amante, siempre tratando de forzarlo todo. Ni siquiera habría llegado a mi casa si no hubiera sido por la competencia de los argonautas, incluso si al final la mayoría de ellos me rechazaron. No sin una buena razón, el asesino pensó secamente mientras dejaba que la mujer continuara con su perorata. Al menos el idiota se quedó conmigo por eso, no es que duró mucho más una vez que estuvimos en Coronit. Los dioses me convirtieron en una herramienta para que él la usara a su antojo, ciego de emoción y adoración por el imbécil, pero no tanto como para que yo no fuera consciente de mi situación. Solo. Un asesino de parientes. Sin darse cuenta del mundo fuera de la tierra que contenía mi sangre. Un practicante de las artes místicas, tanto oscuras como luminosas. Por supuesto, me aferré al único individuo que valoraba mis palabras y mi vida. Cualquiera en mi posición lo habría hecho. La muerte y la esclavitud eran mis únicas otras opciones, y eso era si tenía la suerte de no morir de hambre o ser torturado por mi herencia en el proceso. Dudo mucho que todas las acciones que has realizado en tu vida hayan sido impulsadas por la influencia de Afrodita. Assassin habló con brusquedad, animándola sutilmente a seguir hablando. En el pasado o en el presente, parecía ser una regla universal que a las mujeres con ego les encantaba hablar de sí mismas. No sentía ninguna simpatía por ella. Independientemente de lo triste que fuera su pasado, eso no cambió lo que estaba haciendo ahora sin arrepentimientos. Por supuesto que no. Su influencia terminó en el momento en que Jason y mis hijos me abandonaron por esa puta de Glauce, dijo. Castor resopló antes de mirar a su maestro atrapado. A decir verdad, se parecía a esta querida muchacha. Afortunadamente, tuve la suerte de ser convocado por el que era un poco más competente de los dos. Una ligera inclinación de la cabeza de Kiritsugu llamó su atención. Oh. Dijo sarcásticamente arrastrando las palabras. ¿Eso no apareció en mi historia? ¡Qué impactante! ¿Seguramente sabías que tuve 6 hijos en mi década en Coronit? 5 niños jóvenes sanos y mi querida niña. Mermeros, Pérez y Tesalus eran bastante inteligentes para sus edades, como debían ser. Verás, todos se parecían a mí, aunque Tesalia tenía solo 3 años cuando todo se vino abajo. Eriopes era igual de inteligente y tenía el potencial de ser incluso mejor que yo en mi oficio. A pesar de estar encapuchado, Kiritsugu vio a Castor mirar al espacio con una mirada que a menudo veía en el rostro de Iri cuando pensaba en ella. Cualquiera que fuera la plaga en la tierra que fuera esta mujer, podía decir con certeza que todavía era una madre de corazón.
Además, ella parecía ser una fanfarrona en el fondo, así que él no dijo nada. Cuanto más hablara, más podría usar él en su contra si tuviera la oportunidad. De hecho, me ayudaron a pensar en mi pequeña venganza en la boda de Jason. Mermeros y Pérez incluso habían ideado este pequeño e ingenioso plan para enviar una corona y un vestido envenenados a la tarta, que estaban encantados para obligar a cualquier pariente cercano a ayudarlos en apuros. A las 9:07 se les ocurrió ese plan. ¿Cómo podría no estar orgulloso de mis brillantes hijos? Una madre enferma y retorcida de verdad, pero madre aún así. No es que pudiera quejarse dado cómo resultó la vida de ella. Aún así, al final sentí que un enfoque más directo era para demostrarle a mi exmarido que podía operar de una manera más directa si así lo deseaba. En cuanto a mi infame asesinato de Tisandro y Alcimines, su humor decayó y resopló. Esos dos siempre se parecieron a su padre. Pequeños cretinos codiciosos, los dos. Siempre intimidando a los demás y tratando de salirse con la suya. Intenté darle sentido en múltiples ocasiones, pero nunca me escucharon. Cuando se enteraron de que su padre se casaría con la realeza y viviría en el castillo, quedaron extasiados. No les importaba que su madre fuera exiliada. Lo único que querían era más comida, juguetes, sirvientes. Ella escupió a un lado con disgusto. Esos dos fueron los que informaron a los lugareños de lo que había hecho y donde nos escondíamos el resto de sus hermanos y yo. Los aldeanos habían esperado a que me fuera para conseguir más ingredientes antes de irrumpir en mi casa y asesinar a Mermeros y Pérez. De hecho, esas pequeñas plagas incluso ayudaron a matar a sus propios hermanos simplemente porque estaban de mi lado. Después de eso, Tisandro y Alcimines se llevaron al pequeño Tésalo, ya que era solo un niño y ni siquiera los civiles eran tan tontos como para culpar a un bebé. Dijeron que Tésalo escapó de mi parte. Fe. Yo lo salvé de esos dos degenerados, o al menos de sus cadáveres cuando finalmente alcancé a esos mocosos. Desafortunadamente no pude cuidarlo y escapar con vida, así que le di tantos encantamientos y protecciones como pude antes de dejarlo al cuidado de uno de los pocos aldeanos que sabía que no debía creer lo que las masas habían afirmado. En cuanto a Eriopes, la temperatura en la habitación rica en prana bajó unas pocas docenas de grados. Bueno, cuando finalmente encontré a mi querida niña, solo había una cosa que podía darle en ese momento. En todo caso, mi acto de esa noche debería haber sido aclamado como una acción de amor, no de desprecio. Mi más sentido pésame. Kiritsugu ciertamente no parecía disculparse, pero el hecho de que dijera algo era digno de mención. Como si valieran algo. La mujer negó con la cabeza. En cuanto a lo que pasó después de eso, bueno, estuvo ese corto periodo de tiempo que pasé con Heracles. No era muy conversador y tenía un poco de mal genio, pero cualquiera que hablara con él durante más de unas pocas frases se daría cuenta de que había más que músculos en esa cabeza suya. De hecho, nos llevábamos bastante bien a pesar de nuestras diferencias y nuestro pasado con los otros argonautas. Además, ambos teníamos un poco de rencor con esa bruja de Hera. De hecho, nos llevábamos demasiado bien. Supimos casi instantáneamente que terminaríamos matándonos unos a otros si pasábamos más tiempo juntos del que ya teníamos. Ella suspiró caprichosamente. No sé qué es más deprimente. Que tendré que matarlo, o que esa desgraciada tuya lo haya reducido a un estado tan patético. El padre dejó pasar el comentario. Incluso él admitiría que mantener a Heracles de todos los siervos a raya en ese estado era algo bastante inhumano desde múltiples perspectivas. Entonces, por supuesto, todo el mundo sabe acerca de mi estancia con Egeo en Atenas. Cómo intenté matar a mi hijastro Teseo para que mi querido hijo Medus pudiera heredar el trono de su padre. Era un buen chico. No era demasiado imaginativo ni hábil con las artes místicas como lo eran sus hermanos, pero era del tipo con el que no podías estar enojado por mucho tiempo. Lo heredó de su padre. Confiable y amable, aunque no tanto como para ser tan tonto como para arrojarse por un acantilado en un ataque de desesperación engañada. Kiritsugu se tomó un momento para recordar que Egeo no murió a manos de Medea, sino varios años después de que ella se fuera. En realidad,
Su fallecimiento fue bastante infame por ser un final oscuro para la historia de Teseo. Encuentro con el Minotauro de Creta. Teseo, en su ansia por volver a casa, se había olvidado de cambiar las velas de su barco de negras a blancas. Las velas negras significaron su fracaso, mientras que las blancas su victoria. Egeo estaba tan angustiado por el supuesto fin de su primogénito que se ahogó en lo que más tarde se conocería como el mar Egeo. Me sorprende que no lo hayas matado tú mismo cuando te despidió. Reflexionó en voz alta. La idea se me había pasado por la cabeza. Sin embargo, decidí no hacerlo. Castor hizo a un lado caprichosamente su comentario. Egeo era un buen hombre a pesar de lo que había sucedido. Después de todo, yo había dado el primer paso, por lo que la culpa del incidente podría ser culpa mía. Kiritsugu la miró sin emociones, expresando claramente su incredulidad de que ella hubiera dejado ir su naturaleza tan fácilmente. Una sonrisa seca apareció en su rostro. Bueno, estaba eso, y es posible que haya adivinado el futuro del hombre en algún momento antes de irme. Entonces puede que haya lanzado o no un pequeño hechizo sobre Teseo para hacerlo un poco olvidadizo de algunas cosas específicas si hubiera sobrevivido a su terrible experiencia en Creta. Pero su fallecimiento ocurrió años después de mi partida. Aquí vamos. En cuanto a después de eso, bueno. Sacó Rule Breaker y jugó con él con cariño. Finalmente decidí volver a casa y pedirle perdón a mi padre. Me había cansado de los hombres, del mundo y de los viajes, y con el pequeño Medus conmigo pensé que podría tener la mejor oportunidad de tender puentes con el único varón adulto vivo en quien todavía confiaba mi vida. Sin embargo, cuando llegué, descubrí que mi tío Perses había encarcelado a mi padre para hacerse cargo de mi casa. Poco después logró descubrir a mi hijo y también lo encarceló por temor a que usurparan su puesto. Entonces, todavía escondida, hice lo que haría cualquier madre. Esa es la daga con la que usaste para matar a Perses mientras estaba disfrazada de sacerdotisa. Kiritsugu miró al noble Pantasm con cierto interés. Afirmaste que se avecinaba una plaga y pediste a tu hijo como sacrificio humano para apaciguar a los dioses y mantenerla alejada. Luego mataste a tu tío cuando tenía la guardia baja. Después de eso, tu hijo se convirtió en rey. De hecho, Medea sonrió mientras miraba un poco más la daga. Mi padre era un maestro de las artes místicas. Casi tan bueno como yo en mi mejor momento. No lo podrían matar tan fácilmente. Sin embargo, mi tío también era del abuelo Helios. Sangre, y había heredado una representación más física de su linaje. Las armas normales no servirían contra un cuerpo así, por lo que mi siempre tan útil Rule Breaker fue creado para superar sus protecciones. Se suponía que los encantamientos serían temporales, sin embargo, la sangre del abuelo era potente en el tío. La combinación de mis actos y magia, con la sangre de mi tío, transformó el cuchillo en lo que ves aquí. Solo más tarde recordé que había usado esta misma espada para vengarme de las plagas que una vez había llamado mis hijos. El hecho de que hubiera permanecido conmigo durante todo este tiempo fue simplemente una agradable coincidencia. Kiritsugu permaneció en silencio. A fin de cuentas, la bruja frente a él era más bien una mezcla en lo que a Servant se refería. Ciertamente era más cuerda y más razonable que el Castor de la Cuarta Guerra, sin embargo, sus prioridades no fueron difíciles de discernir. Si te interpusieras en sus deseos, principalmente la estabilidad de su vida, ella acabaría contigo de una forma u otra. Aún así, dado su comportamiento, lo que él sabía por sus visiones y lo que ella había dicho, era difícil determinar cuál era su deseo actual. Si se hubiera vuelto a enamorar, sin duda habría sido pasar más tiempo con dicho enamoramiento, pero incluso él tenía sus límites. Sin embargo, sin un individuo en quien ella pueda enfocar sus deseos. La bruja se giró y contempló perezosamente la forma boca abajo de su maestro. Supongo que cuando uno mira mis acciones, al menos después de ese tonto de Jason, la imagen de mí cayendo voluntariamente en mi papel no parece muy profunda. Después de todo, la familia hace que uno haga cosas irracionales. Por otra parte, eres la excepción ideal a esa regla, ¿no es así, Kiritsugu Emiya? El sirviente no dijo nada,
Sin embargo, sus pensamientos sobre el asunto eran lo suficientemente sarcásticos como para verse claramente a través de su mirada sin emociones. Cuéntame. Tus últimos días fueron como los míos, reflexionó mientras volvía a su trabajo. Trabajar incansablemente por el futuro de tu hijo sin importar cómo te vea o no el mundo. ¿Largo? ¿Sin preocupaciones? Aparentemente interminable hasta que el mundo te cortó de rodillas cuando no estabas mirando. Assassin hizo una pausa por un momento. Las diversas leyendas de Medea tienden a volverse vagas después de que su hijo alcanza el trono. En algunos relatos, Helios la lleva a algún lugar en un carro conducido por dragones. En otros, incluso se había mudado con Medos a Oriente Medio. Ninguno de ellos dice específicamente cómo murió. Por supuesto que no lo sabrías, dijo. Ella suspiró, entendiendo ya con precisión lo que él estaba pensando. ¿Por qué deberías hacerlo tú, cuando la historia de mi glorificado filicidio es mucho más interesante de registrar para las masas? Vale mucho más la pena recordarlo en comparación con el final lento y sin incidentes, sin héroes ciegos a quienes engañar o tratar porque los dioses eran demasiado vagos para hacerlo ellos mismos. A menos que mueras en un poderoso resplandor de gloria, el mundo tiende a ignorarte una vez que tus roles y aventuras terminan. Kiritsugu tuvo que estar de acuerdo con ella en eso. Los espíritus heroicos no llegaban frecuentemente al trono con historias aburridas. Fue difícil que tu historia se difundiera por todo el mundo cuando nadie podía permanecer despierto hasta el final. A nadie le importa ni recuerda que la madre del rey pasó la siguiente década trabajando en las sombras para protegerlo, matando a sus conspiradores sin importancia y guiándolo a través de trampas políticas, uno por uno, día tras día, mientras intentaban subvertir su gobierno por razones insignificantes. Escuchar la política de los hombres mortales es mucho menos interesante cuando no hay tremendas batallas o dioses bastardos entrando y saliendo cada año aproximadamente. Caster jugó casualmente con un mechón de cabello que no estaba cubierto por su capucha bastante grande. Bueno, no es que me importara hacer todo eso. Mi casa era un lugar agradable para vivir, pero bastante aburrido sin nada, productivo que hacer una vez que mi hijo hubiera crecido lo suficiente. Así que maté 2 pájaros de un tiro y lo ayudé desde posiciones menos visibles. Kiritsugu estaba bastante seguro de que Medea habría sido una asesina sólida si se le hubiera dado la oportunidad. Por otra parte, por lo que parece, ella también podría haber sido una jinete poderosa. Tener un carro conducido por dragones de todas las cosas incluso habría avergonzado a la montura del jinete anterior. Incluso conquistó una tierra cercana sin significado y le puso mi nombre. Caster continuó, sin molestarse en darse cuenta o preocuparse de que Assassin no estuviera prestando atención. Estaba demasiado perdida en sus recuerdos como para preocuparse. Mi Medos era un niño tan cariñoso. Una lástima que sus órdenes lo restringieran, de lo contrario le habría disparado en ese mismo momento. Luego, por supuesto, unos meses después de las celebraciones de la victoria, ese mismo hijo me sacrificó para aplacar a los plebeyos enojados a quienes se les había hecho creer que yo era la causa de las cosechas bastante pobres que la tierra había estado produciendo recientemente. Su hijo la traicionó por su pueblo. Por la paz. Ella resopló secamente, mirando al hombre intangible detrás de ella, sin perder la ironía. Al menos se arrepintió de lo que pasó conmigo, a diferencia de todos esos otros pedazos de basura que me tiraron para satisfacer sus necesidades. Oh, cómo lloró y se lamentó cuando mi propia daga fue utilizada para apuñalar mi corazón. ¿Cómo no podría perdonar una cara así? Se giró completamente para enfrentar al hombre frente a ella. Ya que estamos en el tema, siempre he tenido curiosidad por saber en detalle cómo se sentía mi hijo menor en ese momento. He abandonado a otros por mí mismo en muchas ocasiones, pero nunca por otros y nunca por aquellos que aún ocupaban un lugar en mi corazón. Dime, Assassin, ¿qué se siente realmente sacrificar a alguien cercano a ti por el bien de muchos? ¿Cómo te sentiste al asesinar a tu madre a sangre fría, sabiendo que muchas otras personas nunca sabrían ni apreciarían lo que habías hecho? ¿Sentiste que habías hecho algún progreso una vez que el polvo se hubo asentado? El sirviente la miró con ojos muertos. Una vez más se vio obligado a responder a su pregunta en contra de su voluntad. Lo mejor que pudo hacer fue darle un giro.
Lo que sentí fue irrelevante. Supongo que te pedí demasiado. Su sonrisa divertida parecía brillar a través de las sombras que creaba su capucha. Por otra parte, sabiendo cómo se comportan los de nuestra especie, probablemente fue el punto que inicialmente te llevó al límite. Abrumado por tanta emoción de asesinar a tu ser querido por tus objetivos que no tuviste más remedio que cerrar el paso. Casi con amor, la mujer se adelantó y permitió que su magia entrara en el conducto en el que se había convertido su maestro. Sí, eso suena bastante apropiado. Al fin y al cabo, nuestras experiencias y recuerdos son los que nos moldean al final. El prana en la habitación creció inmensamente mientras la cámara que contenía a la niña zumbaba de poder. Dentro del dispositivo, la chica semiconsciente se retorcía lentamente en evidente malestar. El hecho de que ella no se hubiera movido en absoluto desde que él la vio solo podía significar que la niña sentía mucho más dolor del que podía expresar en su condición actual. Ellos dan forma a nuestros sueños, nuestras metas, nuestras vidas. Una sonrisa enfermiza apareció en el rostro de la mujer. Nuestros deseos. Oh. Conspiró. Y eso es lo último. El Emilia suspiró mientras movía la última de las cajas relacionadas con la información que Kiritsugu le había dado a la caja fuerte que había escondido en el piso de su taller, más específicamente justo debajo del círculo que había usado para convocar a Saber. Les había llevado casi toda la noche hacerlo a pesar del aparentemente pequeño número de cajas que había allí. La mayor parte del tiempo lo había pasado buscando cualquier cosa que pudiera indicar los conocimientos futuros que su padre le había dado. Gracias a todos por su ayuda. Era apropiado que te ayudara en tus tareas, Zero, dijo. Saber declaró obedientemente. Después de todo lo que has hecho por mí, ¿cómo podría no ayudarte yo también? Sakura sonrió genuinamente. Si bien su cuerpo todavía estaba un poco inestable por las operaciones, se había mostrado firme en apoyar a Zero en todo lo que podía. Y ciertamente había expresado esa decisión durante la mayor parte del día anterior. Una pregunta, dijo. Rider habló, vestida con jeans y un suéter negro que le habían elegido ese mismo día para que pudiera moverse al aire libre, al menos durante la noche. Todavía recibía miradas fijas debido al hecho de que conservaba Breaker Gorgon, pero la explicación de su condición de los ojos no estaba clara. Fue suficiente para disuadir a la mayoría de la gente. Al menos los que estaban por ahí a esa hora del día. ¿Por qué te esfuerzas tanto por ocultar tu información ahora? Zero suspiró y se frotó los pantalones con las manos. Voy a estar más activo después de esta noche. En caso de que tenga que cambiar de ubicación nuevamente, no quiero que nadie entre aquí y descubra lo que sé todavía. Podría generar demasiados problemas si se revelara ese tipo de información. Afortunadamente, lo memoricé la mayor parte, por lo que no debería ser necesario sacarlo en el futuro a menos que necesite hacer referencias. Así que esta noche iremos tras Caster. Saber asintió entendiendo, recordando el incendio masivo que había estado en las noticias todo el día con cada estación aferrándose a un clavo ardiendo, tratando de descubrir qué había causado el incendio. Según lo último que habían comprobado, las llamas aún no se habían extinguido. Además de eso, todas las escuelas de la ciudad habían estado cerradas hasta nuevo aviso. Con todo, toda la ciudad estaba completamente nerviosa después de este último problema causado por la guerra. Supongo que atacaremos antes de lo normal. Tools of the Trade no se reabastecerá hasta la medianoche, y Lubia comenzó su ataque un poco después de anoche. Zero asintió. Sin la mayoría de sus trampas y explosivos, se verá obligado a depender solo de sus armas y granadas en un amplio espacio abierto donde no podrá derrotar al enemigo. Es el peor tipo de campo de batalla para él. En el peor de los casos, intentará aguantar el arco del templo y, al hacerlo, será más fácil defenderse de sus ataques, ya que sabremos desde dónde está luchando. Todavía podría esconderse en los edificios e intentar atacarnos, dijo. Sakura notó. Recuerda, él no tiene problemas para colocarle sus trampas. Tal vez si estuviera trabajando en mejores condiciones o bajo otro maestro, pero dudo que ese sea el caso. Zero negó con la cabeza.
Caster le encargó que impidiera que nadie entrara a su taller. Si bien disparar al enemigo por detrás es una estrategia sólida, no es ideal para defender un objetivo que está en la dirección opuesta. Si hubiera varios enemigos dirigiéndose al templo, como cuando Ryder y Archer intentaron entrar, sería difícil atraparlos a ambos antes de que al menos uno entrara y posiblemente eliminara a Caster. Ya veo. Saber reflexionó mientras repasaba los hechos. Caster no es tan tonto como para revisar esto y valora su seguridad más que la de él. Lo más probable es que lo tenga en la entrada nuevamente a pesar de que esta vez no sea de su fuerza. Aún así, creo que sería mejor asegurarse de que no haya colocado ninguna trampa en la ciudad para estar seguro. Cualquier sorpresa por parte de esos dos en particular podría significar instantáneamente nuestra derrota si no nos preparamos. Zero asintió mientras hacía que sus ojos brillaran plateados en el proceso. Nunca dije que no iba a hacerlo. Después de todo, es mejor estar a salvo que muerto. ¿Estás seguro de que es seguro? Preguntó Sakura con preocupación. Nos dijiste que si accidentalmente tomas demasiada información podrías noquearte o algo peor, y con una vista amplia como en lo alto de un edificio. Estaré bien. Él sonrió genuinamente. Soy lo suficientemente bueno como para que, mientras no tenga distracciones, no haya problemas cuando uso mis ojos. Ese es un gran sí. La más joven se cruzó de brazos con severidad. No hagas que parezca que no sé lo que estoy haciendo, Sakura. Esta no es la primera vez que hago algo como esto, ¿sabes? Zero negó con la cabeza. La guía de Zero nos ha ido bien hasta ahora. Saber señaló objetivamente. No nos llevaría a ninguna parte empezar a cuestionarlo ahora por trivialidades tan pequeñas. Bien, dijo. La niña se dio de mala gana. Supongo que tienes un plan de ataque, dijo. Ryder habló. Zero asintió mientras cruzaba el patio. Varios, pero primero quiero asegurarme de algo. ¿Y qué es eso? Saber preguntó con curiosidad antes de atrapar distraídamente un Sinai que su maestro le había arrojado. Cuando hemos practicado hasta ahora, hemos estado afinando mi técnica y estilo más que cualquier otra cosa, dijo. Dijo Zero con calma mientras materializaba versiones más cortas de las armas de práctica en sus propias manos. Pero ahora que no tengo que derramar todo mi prana entre tú y Ryder, puedo llevar las cosas a un nivel superior y mostrarte cómo peleo con mi magia. Esta vez, Saber, voy a atacarte con todo lo que tengo en términos de aumento físico. Dudo que pueda siquiera golpearte, pero quiero saber cuál es tu impresión de todos modos. Mis planes para esta noche dependen de cómo califiques mi habilidad. La rubia dudó por un momento antes de que su rostro cayera en su habitual estado impasible. Si eso es lo que deseas. Es una suerte que tengas a Abelan dentro de ti, de lo contrario, es posible que no te hayas recuperado a tiempo para llevar a cabo tus planes para esta noche. El adolescente hizo una mueca y rió secamente mientras adoptaba su postura. ¡Ay! Déjame un poco de holgura, Saber. No estoy tan indefenso. Se vio un leve tic en los labios de Saber mientras preparaba su guardia. Tu trabajo con la espada dice lo contrario. ¿Es así? Suspiró mientras dos pistolas en su cráneo amartillaban sus martillos. Rastro. El primero cayó de golpe, llenando las imperfecciones de su cuerpo con prana. Su autorrefuerzo estuvo lo más cerca de ser clasificado como perfecto en todos los casos. Ya que podría conseguirlo en circunstancias ideales, pero no era su objetivo. En cambio, estaba mejorando su cuerpo de una manera más apresurada, muy parecida a como lo haría en una pelea feroz. Aún así, su cuerpo ahora era lo suficientemente fuerte como para recibir una paliza bastante seria sin preocuparse de que sucediera algo grave. Había visto la prueba durante la caza de un apóstol cuando lo arrojaron a través de una sólida pared de roca. Solo resultó en algunos huesos rotos y una conmoción cerebral menor. El apóstol, por otro lado, terminó con un caso grave de flechas de espada en la cabeza después de que le cortaron todas las extremidades. Y con su cuerpo más duro. Cambio de tiempo. También podría llevar algunas otras cosas a niveles más altos. Aceleración cuadrada.
Más rápido de lo que la mayoría de los humanos podían seguir, Zero atacó a saber con todo lo que tenía. Sus habilidades de autorreforzamiento ya eran más altas de lo que la mayoría de los magos podían lograr, pero con su cresta multiplicando su estado ya elevado por 4. Fuip. Silbido. Silbido. Grieta. Silbido. Grieta. ¡Wow! Aún así, Sabre le entregó el trasero y lo envió volando en la dirección opuesta en menos de 5 segundos. El Emilia se estrelló contra el suelo con un fuerte ruido sordo y un fuerte jadeo por la respuesta de sus misterios combinado con la rápida pero fuerte paliza que su servant le había dado. Afortunadamente, su cuerpo todavía estaba reforzado, por lo que las peores influencias correctoras de Gaia no lo desgarraron por dentro. Sin embargo, todavía fue una experiencia dolorosa. Si no hubiera tenido a Abelan en su cuerpo, probablemente estaría tirado en el suelo durante unos minutos antes de sentirse lo suficientemente cómodo como para intentar ponerse de pie nuevamente. Zero. Sakura corrió a su lado. ¿Estás bien? Saber no se cedió, ¿verdad? Oh, dijo. Respondió inteligentemente el único hombre allí mientras se sostenía el pecho en evidente incomodidad. Por favor, no subestimes mi control, Sakura, dijo. Saber declaró con lo que era similar a un puchero pero ciertamente no lo era. Después de todo, los reyes no hicieron pucheros. Si bien mi contraataque puede haber parecido excesivo, les aseguro que estaba dentro del rango de tolerancia de Zero. A decir verdad, se había excedido un poco con su contraataque. Sin duda, había esperado que Zero viniera hacia ella con habilidades mejoradas, pero es posible que haya subestimado un poco lo rápido que sería. Sin embargo, no es necesario que nadie lo sepa. Considerando el hecho de que ella ha estado pintando el piso de mi dojo con mi sangre, sudor y lágrimas cada vez que entrenamos, no pondría en duda su estimación. Es más seguro así. Zero tosió débilmente al sentir que Abelan hacía su magia. Si bien su cuerpo ya estaba en mejor forma, todavía no podía deshacerse de los dolores fantasmales de lo que había pasado. Entonces, ¿qué pensaste? Fue impresionante, para un ser humano, dijo. Dijo Ryder con un tic de diversión en sus labios. Ciertamente no es algo que se espera de alguien de esta época. Estoy de acuerdo. Saber asintió. Tu técnica aún no está refinada, pero ahora te moviste con la velocidad de un servant, aunque sea el más lento. Sin embargo, por lo que hemos visto, no valdría mucho en una batalla contra otro de nosotros por sí solo. Si haces eso durante un conflicto o contra otro servant, probablemente lograrás tomarlo desprevenido para esconderte o reunir refuerzos. Pero lo suficientemente bueno como para apartarse del camino si otro servant intenta concentrarse en mí como una distracción, ¿verdad?, preguntó mientras se levantaba con un poco de ayuda. Los dos sirvientes se miraron con escepticismo antes de asentir. Mientras haya suficiente espacio entre ustedes dos, deberían poder ganar suficiente tiempo para que podamos volver a enfrentarnos al enemigo, dijo. Jinete suministrado. Bien. El Emilia sonrió seriamente. Entonces, tal como están las cosas, puedo actuar como un apoyo sólido para ustedes dos ahora en las peleas, bueno, en la mayoría de ellas de todos modos. No podré seguir el ritmo si las cosas vuelven a terminar como en la residencia Mató. ¿Es eso realmente necesario? Sakura frunció el ceño. Los maestros deberían centrarse en luchar contra los maestros, no contra otros servants. Tu esfera de la realidad es poderosa y útil en esta guerra, Zero, pero ¿no sería más útil contra enemigos con los que puedas luchar en un terreno más parejo? Sakura tenía razón. En la mayoría de las circunstancias, lo mejor que un maestro podía hacer por su sirviente en una pelea era curar sus heridas, proporcionarle prana, lanzar hechizos de apoyo o eliminar al maestro enemigo. La mayoría de los magos en esta era no tenían la capacidad o los medios para dañar a otros servants de manera efectiva sin una preparación significativa, por lo que abandonaron ese camino de ataque por completo en la mayoría de los casos. Desafortunadamente, esos medios más simples de apoyo se vieron complicados por la situación actual. En este caso, lo es. Lo siento. Zero se dio con una sonrisa culpable.
No te preocupes. Mantendré mi distancia del enemigo y atacaré desde lejos para ayudar a Saber y Ryder. Con un poco de suerte, no deberían tener muchos problemas. Pero, mientras tanto, voy a necesitar que me hagas un favor. La última Makiri inclinó la cabeza hacia un lado confundida. ¿Un favor? Claro, pero ¿en qué podría ayudarte en esta guerra? Has estado al tanto de todo y prácticamente has dirigido toda la guerra desde el principio bastante bien por tu cuenta hasta ahora. El otro maestro hizo una mueca ante su declaración, sabiendo su veracidad a pesar de lo desagradable admitido. Esto lo hacía sentir como Kirei cada vez que lo consideraba. Ese puede haber sido el caso antes, pero con Nubia forzándome y el sacerdote sabiendo que estoy tramando algo, tendré que mejorar las cosas para que sigan así. No soy tan tonto como para creer que puedo hacer todo esto solo, sin importar en cuántos problemas digan todos que me meto. ¿Sucesos irregulares como este ocurren con tanta frecuencia a tu alrededor? No sospechaba tal cosa. Saber perezosamente miró de reojo a su maestro. Jinete. ¿Crees en esta extravagante historia? Los labios de Ryder se torcieron de nuevo con diversión. No me corresponde a mí juzgar a Saber. Simplemente proporcionaré mi ayuda en todo lo que pueda. Ja, ja. Muy graciosos ustedes dos. Ríete. El Emiya dijo inexpresivamente antes de recuperar la compostura y girarse hacia Sakura. Para ser franca, Sakura, realmente no te va a gustar, y eso es quedarse corto. Desafortunadamente, no puedo pensar en nadie mejor para este trabajo que tú y necesito tu ayuda en este caso. El Matou frunció el ceño por un momento antes de soltar una breve risa de diversión. Zirou, después de todo lo que acabas de hacer por mí. Después de todo lo que has pasado por mí, ¿realmente crees que negaría haberte ayudado en esta guerra? No deberías haber tenido que seguir adelante con esto en primer lugar, Sakura. Lo único que hice fue: sálvame cuando nadie más lo haría, dice. Ella lo interrumpió con un tono más firme. Te guste o no, Zirou Emiya, mereces más de lo que te das crédito, y como el que has salvado, estoy obligado a determinar cuánto puedes o no merecer como parte entregada. ¿Se entiende eso? Sí, señora. Zirou se estremeció y asintió con la cabeza. Nunca podría ganar contra Rin o Sakura en discusiones como esta cada vez que se ponen firmes. Con otras personas siempre era capaz de reunir al menos algo de acero en su columna vertebral para presentar una discusión fuerte, pero nunca con esos dos. A veces es difícil saber quién es nuestro verdadero maestro. Tanto Ryder como Sabre reflexionaron mientras observaban a la pareja interactuar. Ahora bien, ya que hemos llegado a un acuerdo, por favor continúa con lo que me pides. Sakura sonrió orgullosamente por su victoria. Zirou se puso serio al instante y miró hacia otro lado con una mueca. No digas que no te lo advertí, mientras el resto de nosotros estemos peleando esta noche, tú vas a... Bring. Bring. Las instrucciones fueron interrumpidas por el teléfono celular que estaba en el bolsillo de Zirou. El dispositivo recién comenzaba a popularizarse debido a sus precios relativamente altos y su recepción relativamente pobre. No es que tuviera que lidiar con esto último gracias a las modificaciones de Sirius. Pero el que tenía Zirou era estrictamente para trabajo. Propósitos. Solo las personas en las que confiaba su trabajo podían hacerlo. Sabía su número. El problema era que las únicas personas que conocían dicho número también sabían que estaba luchando en la guerra. Siendo ese el caso, nadie debería llamarlo a menos que fuera muy importante y estuviera relacionado con lo que estaba haciendo. Haciendo una mueca ante el factor desconocido, pero sabiendo que podría ser algo sumamente importante, el adolescente sacó el dispositivo de su bolsillo y se lo puso en la oreja. Hola. Supongo que has visto mi trabajo en las noticias, dijo. La voz de Lubia preguntó casualmente desde el otro lado. Suspirando aliviado, Zirou se permitió relajarse. Si Bartomeu Joy lo hubiera llamado para otro trabajo precisamente ahora, habría tenido un ataque de pánico. Te subestimas, Lubia. Vi el fuego y el humo desde aquí muy bien. En todo caso, me gustaría decir que ustedes dos se excedieron, pero dados nuestros objetivos,
No puedo decirlo con certeza. Incluso después de todo el esfuerzo que hice anoche por ti, ¿todavía no estás seguro de tus planes? Nunca sabré cómo conseguiste aguantar tanto tiempo siendo el perro de Bartomejoy. Se burló el extranjero con un dejo de lástima. Ningún plan sobrevive al enemigo, Lubia. El Emilia suspiró, aún viendo que su antiguo amigo todavía estaba de mal humor. Bueno, ciertamente me engañaste con la forma en que se ha desarrollado esta guerra. Prácticamente podía sentir su sarcasmo. Hubo una breve pausa mientras Zirou ordenaba sus pensamientos y fingía ignorar los ojos puestos en él. ¿Por qué me llamaste? No se trataba simplemente de confirmar lo obvio. Cualesquiera que sean tus sentimientos hacia mí en este momento, sabes que no soy descuidado ni descuidado cuando se trata de cosas como esta. Hubo una breve pausa al otro lado. ¿Por qué no has metido a Tosaka en esta debacle tuya? ¿O al menos esa mujer Enforcer? Sé que estás tratando de mantener tu ilusión de cumplir las reglas, pero ni siquiera tú puedes negar que el sacerdote es consciente de que estás tramando algo después de su anuncio de anoche. Si te demoras más, esa chica irracional puede hacer algo tonto por despecho. Sabes mejor que yo cómo es ella cuando la gente le oculta demasiado sin una razón adecuada. Peor aún, ¿qué pasaría si ella sospecha que usted está tramando algo por su cuenta? Sin duda actuaría según sus suposiciones parciales y alteraría todo en lo que usted ha trabajado. Zirou hizo una mueca ante la pregunta de Lubia y admitió que tenía razón. Ocultarle secretos a Rin era una de las formas más rápidas de entrar en su lista de mierda, y vaya si alguna vez se retuvo de ella esta vez. No tienes que recordármelo. Recuerde, hasta hace poco tuve que ocultar esto a todo el mundo hasta que se resolviera Souken. Te involucraste por pura casualidad, e incluso entonces tuve que tomar precauciones para asegurarme de que nadie lo sospechara. Por ahora, no quiero correr el riesgo de que todos actúen contra mí a la vez, o contra ti. 2 servants trabajando juntos a la vez es creíble, pero 3 durante un periodo prolongado levantarán banderas rojas en todas partes. Por eso no participé en los eventos de anoche. Habría traído una atención adicional no deseada hacia nosotros dos. Lubia aceptó eso. Una formación de saber, Rider y su caster ciertamente haría que la mayoría, si no todos, los demás participantes en la guerra se concentraran en ellos en particular. Sus variadas habilidades combinadas los harían terriblemente efectivos en todos los rangos de combate y sin duda harían que otros actuaran de maneras que no beneficiarían a nadie a largo plazo. Es cierto que podrían haber podido eliminar a la pareja en la montaña de esa manera, pero entonces se verían atrapados teniendo que lidiar con que todos los demás desconfiaran de ellos y ralentizaran sus intentos de formar equipo para el enemigo real. Suspiró y se pasó la mano libre por el pelo. Pero tienes razón acerca de Rin y Basset-Nee. Realmente debería contarles sobre esto antes de que las cosas vuelvan a salirse de control. Lo haré mañana sin importar lo que pase. Con suerte, Rin no me maldecirá si hablo lo suficientemente rápido. De alguna manera dudo que eso sea posible, dijo. Lubia replicó secamente, recordando lo cerca que estuvo de hacer exactamente esa acción cuando se enteró de las maquinaciones de Emilia, antes de hacer una pausa para pensar en algo. Realmente no confías en su sirviente, ¿verdad? Él es el mayor desconocido para mí en esta guerra, además de Assassin, dijo. Zirou declaró sin comprender. He reunido suficiente información para confirmar que él es el que papá previó, y creo que le dijo a saber quién es en la carta que le hizo. Desafortunadamente, por alguna razón, ella no dice nada todavía, pero puedo decir que desconfía tanto de él como yo. ¿Tu sirviente sabe quién es Archer pero no te lo ha dicho?, preguntó la rubia con incredulidad. Sí. No preguntes por qué porque yo no. Incluso ella no está muy segura de qué hacer al respecto. Sin embargo, lo que dijo papá acerca de que él era mi mayor aliado o enemigo realmente me asustó. No diría algo así a menos que estuviera seguro de ello, y eso significa que Archer es muy poderoso o es mejor de lo que la mayoría piensa para conseguir lo que quiere. De todos modos, en este punto no quiero lidiar con factores desconocidos si tengo la opción de evitarlos. No cuando hay tan poco tiempo para trabajar. Así que realmente vas a ir esta noche, dijo.
dijo la rubia al otro lado de la línea casi con gravedad. Te prometí que lo haría. Después de todo, es culpa mía que las cosas hayan llegado a este punto. Dijo simplemente. Es natural que solucione los problemas que cometí. Se escuchó un breve sonido que no pudo distinguir exactamente antes de que Lubia volviera a hablar. Idiota. Solo asegúrate de que Marjatta vuelva con vida. En una pieza es discutible, ya que ella tiene tanta culpa como tú por no controlar esa molestia de Servant. Sirou no pudo evitar reírse secamente ante su declaración. Veré qué puedo hacer. Todavía soy un poco inexperto en todo el asunto del rescate, si no lo has notado. Sea como sea, su historial es hasta ahora 1 por 1. Mantén esa eficiencia impecable, ¿quieres? Sí, señora. Si eso es todo. Sirou. Lubia habló justo cuando estaba a punto de apagar el teléfono. ¿Sí? ¿Qué es eso? Hubo un momento de vacilación antes de que el europeo decidiera qué decir. Ten cuidado. Anoche hubo cierta conmoción en la montaña que no fue causada por mi caster. Assassin no voló la azotea de otro edificio anoche por mi culpa. No ha habido ningún informe de la muerte de ningún otro Servant, y si supuestamente Assassin estaba en una posición tan desesperada como usted dice que debería estar después de que prendí fuego a la montaña. Además de ser el moderador de la guerra y enmascarar cualquier evidencia de ella, el moderador también tenía otras responsabilidades. Uno de los cuales era anunciar la desaparición de cualquiera de los servidores a los demás participantes dentro de un plazo razonable para evitar que se produjeran garantías innecesarias. La familia Tosaka tuvo que reconstruir su casa después de la Segunda Guerra debido a ese error que se pasó por alto. Normalmente dicha información se declararía a la mañana siguiente del evento. Por el momento, era cerca del mediodía. Pensé que las cosas iban demasiado bien, dijo. Sirou habló en un tono significativamente más frío, reconstruyendo porque Lubia mencionó su falta de comunicación con los otros maestros. ¿Alguna idea de quién era? Me fui cuando pensé que ya se había hecho suficiente daño. Contigo y yo fuera del camino, eso solo deja a Archer, Lance o Berserker como los culpables. Respondió la rubia. Podría haber sido cualquiera de los 3, 4 si cuentas los restos de la última guerra que tanto temes. No Berserker, dice. Declaró el Emilia desde el principio. Es demasiado salvaje y poderoso para ir allí sin que maten a alguien, especialmente después de que limpiaste el campo de batalla. Assassin es bueno, pero su estilo no retrasaría a Berserker lo suficiente como para permitir que Caster use Rule Breaker contra él o ella. Gilgamesh sería lo mismo. Eso solo deja a Archer y Lance. Existe la posibilidad de que quienquiera que haya atacado haya escapado después. Después de todo, era posible. Después de todo, estaban hablando de Servants, y el campo de batalla estaba lejos de ser ideal para que cualquiera pudiera luchar excepto la princesa y tal vez Berserker. Tal vez, pero para realizar un ataque sólido contra Assassin o Caster después de que comenzara el incendio, tendrían que al menos llegar a la entrada, si no al interior del taller de Caster. Si ese es el caso, la probabilidad de que ambas partes salgan con vida después no es buena, pero eso es lo que aparentemente sucedió. La situación estaba empezando a volverse más sombría desde la perspectiva de Emilia. No me gusta esto. ¿Has tenido noticias de Rino Bassetnee hoy? Oh, por supuesto. El tono sarcástico de Lubia no fue reconfortante. ¿Por qué otra cosa haría con mis enemigos en esta farsa de guerra entre batallas aparte de hablar casualmente sobre temas ambiguos? Un simple no habría sido suficiente. Sirou se pellizcó el puente de la nariz, sintiendo que un dolor de cabeza se unía al dolor que su cuerpo aún tenía por haberlo destrozado saber. Maldita sí. Lance es lo suficientemente bueno como para pelear a la par con Sabre si hace todo lo posible, y Archer sigue siendo un comodín. ¿Ya estás pensando en lo de esta noche? Preguntó Lubia con escepticismo. No. En todo caso, esta noche podría ser la mejor oportunidad que tenemos para cambiar la situación. Intentaré ver si puedo encontrarlos y, mientras tanto, planificaré el peor de los casos. ¿Qué tan buena es la princesa? Capacidades sensoriales.
Lo suficientemente bueno como para haber tenido un asiento en primera fila en tu encuentro con Berserker, dijo. Lluvia respondió secamente. Desafortunadamente, su contraparte ya ha erigido un campo delimitado que impide que mi sirviente investigue sus operaciones. Eso mismo pensé. Necesito que estés a mano cuando haga mi movimiento. Cometí un error al suponer que nadie intentaría aprovechar la apertura que usted hizo antes que yo. Necesito asegurarme de que eso no vuelva a suceder esta noche y dejar caer a todos. Supongo que podría hacerte este último favor. Lluvia suspiró áridamente como si fuera ella la que tuviera el poder. Gracias. Por favor, avíseme si surge algo. Te llamaré esta noche antes de empezar. Por supuesto que lo harás. Es sensato teniendo en cuenta las circunstancias. Reflexionó la rubia, aunque Cyril se dio cuenta de que, en el mejor de los casos, era un comentario a medias. Intenta que no te maten, Emilia. No soy el único ante quien tienes que responder cuando todo está listo y hecho. HMPH. No hace falta que me digas eso. Mis brillantes planes siempre han terminado conmigo en una ceiza rogando a todos que me perdonen, dijo. Cyril rió secamente. Oh, creo que tendrás que hacerlo mejor que eso esta vez, Emilia. El tono de Lluvia recuperó algo de la alegría que había perdido desde que Cyril reveló sus maquinaciones. Hasta entonces. Cyril miró el teléfono desconectado con una sonrisa seca mientras se lo quitaba de la cabeza. Aunque no conocía a Lluvia desde hacía tanto tiempo como a Rin o Sakura, todavía le gustaba creer que podían confiar el uno en el otro. Con suerte, cuando todo estuviera listo y hecho podrían volver a ser como estaban las cosas, pero una sensación en el estómago le hizo sentir que no era probable. Supongo que las cosas no saldrán tan bien como esperábamos, dijo. Saber dijo secamente, su rostro era una máscara sin emociones muy parecida a la de Ryder. Y por lo tanto debería estar completamente dentro de nuestras expectativas. Su maestro se dio la vuelta, con el rostro tranquilo y tranquilo. Nuestro enfoque será diferente, pero en última instancia el mismo. Entonces mi supuesta tarea no ha cambiado. Sakura frunció levemente el ceño. En todo caso, su importancia no ha hecho más que aumentar. Cyril extendió su mano e instantáneamente sacó una pieza de su biblioteca en constante crecimiento. Y esta es la herramienta que te ayudará a sobrevivir. Oh. Mansión Edlefeld. Entonces, supongo que es prueba suficiente y adecuada para respaldar mis afirmaciones. La europea suspiró mientras guardaba el teléfono frente a Rin. Todavía me cuesta creer que haya logrado ocultar esto a todo el mundo. La tosaca frunció el ceño mientras contemplaba lo que acababa de aprender. Este es el mismo Cyril que no puede mentir para salir de una bolsa de papel, por el amor de Dios. No es necesario mentir sobre un tema siempre que no surja en primer lugar, dijo. Caster señaló lo obvio. No es como si ninguno de ustedes estuviera consciente de la llegada de la guerra por mucho tiempo. Sí, pero lo hizo. Y ni siquiera se molestó en pedirnos ayuda. Rin espetó. Podríamos haber evitado tantas cosas si se hubiera molestado en dejar escapar algo convenientemente. Una tontería. Lluvia habría puesto los ojos en blanco, pero su autocontrol se lo impidió en el último momento. Había visto a Souken solo una vez, y eso fue suficiente para determinar que levantar sus sospechas sería como un suicidio. Obtener la atención del sacerdote sería igual de malo. De todas las cosas que me has dicho, la participación de Kirei en todo es lo que menos me cuesta creer. Por una vez no puedo estar en desacuerdo contigo. Lluvia miró fijamente su techo decorado, comprendiendo claramente algo más. Ciertamente es un tonto. Eso es lo que te he estado diciendo desde que nos conocimos, dijo. Rin resopló. Solo Cyril intentaría hacer algo tan absurdo como esto por sí mismo. No se tomará muy bien la identidad de Assassin. Por eso, convenientemente, no se lo dijimos. Sería demasiado blando si lo supiera de antemano. Cyril sabe lo suficiente sobre cómo lucha para que nuestra supervisión no afecte su forma de abordar las cosas y, con suerte, para entonces ya se habrá ocupado de la bruja.
Assassin resulta herido de todos modos, por lo que la perra se verá obligada a salir y encargarse de las cosas ella misma. ¿Y las balas de origen? Luvia frunció el ceño. Rin hizo una pausa antes de sacudir la cabeza. Él usaría armas normales contra Zero. Las Origin Bullets se usan mejor contra oponentes que usan tanto poder a la vez y con objetivos grandes. Zero no puede usar su Reality Marble por completo, por lo que sería difícil obligarlo a hacer algo que sería un objetivo fácil cuando las armas normales son más rápidas y eficientes. Golpe. Luvia golpeó la mesa con una mano con frustración. ¿Está siquiera preocupado por lo que va a pasar? ¿En qué se ha disuelto esta guerra y qué debería ser de todos si Emilia no tuviera éxito esta noche? Rin frunció el ceño pero no perdió la compostura. Por supuesto que lo soy. Estoy muy enojado porque está haciendo todo esto a mis espaldas, pero al menos entiendo sus razones y por qué está siendo un idiota al respecto. Lo conozco lo suficiente como para descubrir cómo funciona su mente hasta cierto punto. También sé de primera mano lo capaz que puede ser si se desencadena su ira. No. Estoy seguro de que sobrevivirá, incluso si no se te pasó por alto que Lance ahora está bajo el mando de Caster en tu conversación. Luvia no se molestó en señalar que la vida de su hermana estaba en juego. A pesar de sus agravios, no fue tan tonta como para arriesgar la vida de su familia por un pequeño rencor. Una imagen de un hombre empalado por innumerables armas en una colina pasó por la mente de Rin. Su pequeña pero genuina sonrisa casi hizo que su estómago se rebelara sobre sí mismo. Cuando sobreviva y me cuente todo él mismo, iré a su casa. Llamaré a su puerta. Le haré confirmar todo lo que me ha dicho en la cara. Y luego le daré una paliza hasta que me jure que nunca volverá a hacer algo tan estúpido como esto sin mi ayuda. Caster contempló en silencio la ferocidad de la declaración de la niña. Ciertamente estaba enojada, sí, pero el sirviente no pudo evitar notar una chispa de miedo en su discurso también. Claramente tenía miedo de algo relacionado con el chico. No estaba segura de si era miedo a él o a lo que él pudiera hacer, pero la princesa no insistió en ello. No era su problema. ¿Y qué hay de tu propio Servant? Reflexionó Luvia. ¿Qué pasa con el Zero que ya tenemos a mano? Si Kiritsugu realmente fue testigo del espíritu heroico Zero Emilia convocado por ti, eso plantea la pregunta, ¿por qué las advertencias? Ciertamente, tener una versión más experimentada de sí mismo sería una gran ayuda para aclarar esta debacle. Sin embargo, el mayor declaró claramente que él sería el mayor aliado o enemigo potencial del niño. Caster cerró los ojos mientras pensaba. ¿Quizás Archer había realizado alguna acción en el pasado que desea que su antiguo yo no realice? Si ese fuera el caso, ¿por qué no simplemente decírnoslo? Rin se frotó las sienes con frustración. Tiene que ser más serio que eso o Kiritsugu no habría puesto tanto esfuerzo en la advertencia. Luvia se volvió hacia su sirviente. Lanzador. ¿Qué puedes contarnos sobre la leyenda de Emilia? Tal vez podamos obtener una pista de ello. La griega suspiró y estuvo a punto de hablar, antes de hacer una pausa y fruncir el ceño. ¿Y bien? Rin levantó una ceja. Soy consciente de que no es la persona que más nos atrae en este momento. Eso no es todo. Caster entrecerró los ojos en concentración. Yo, no creo recordar haberme encontrado nunca con la leyenda de Emilia en el trono. Luvia parpadeó confundida. ¿Nunca te topaste con su leyenda? ¿Pero cómo? Incluso si has olvidado sus hazañas, todos los Servants deberían al menos estar familiarizados con los nombres de todos los demás espíritus heroicos. Sería casi imposible que un Servant no sea identificable una vez que se conoce su nombre. Es como digo, maestro. Caster clasificó los innumerables nombres que sabía que habían llegado al trono. Zero Emilia no posee una leyenda. Por supuesto que no sería tan fácil, dijo. Rin murmuró en voz baja antes de pensar en otro enfoque. Está bien, entonces. ¿Qué pasa con Kiritsugu? Confirmaste que sí tiene una leyenda, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice eso sobre su hijo? El sirviente hizo una pausa antes de recitar lo que generalmente se sabía sobre el Megascaler.
Después de sus dolorosas pruebas y de darse cuenta de la locura final de su camino, el héroe del sacrificio quedó destrozado tanto en mente como en cuerpo. Su única gracia salvadora fue el niño destrozado al que había condenado y rescatado de su mayor error. Lluvia fingió que no se inclinaba hacia adelante con interés. Continúa. El niño que acogió tenía un potencial significativo para hacer muchas cosas o no ser nada en absoluto. A pesar de lo que había hecho su Salvador, el niño aceptó heredar los sueños del hombre en su lecho de muerte. El sirviente hizo una pausa vacilante. Al hacerlo, condenando sin saberlo al niño desinteresado a su ideal imposible de brindar salvación a tantos como sea posible, viajando más lejos por el camino de la autocondenación disfrazado de martirio de lo que incluso su padre se atrevió a recorrer, al cual se adhirió incluso más allá de la muerte. Lluvia apenas notó su propia apariencia nerviosa mientras observaba la apariencia inestable de su Cervantes Rin. Lanzador, ¿qué es? ¿Qué descubriste? Un espíritu heroico sin leyenda, que trabaja eternamente por la salvación del mayor número posible. Casté reflexionó gravemente al darse cuenta de lo que era Archer. Incluso después de todo lo que ha hecho, ni siquiera yo lo condenaría a tal destino. No. Rin la tomó de los brazos mientras ella también descubría quién era su Cervant. La suave sonrisa de un hombre muerto resonó ferozmente en su cráneo. No. 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 No puede serlo. No debería serlo. Yo, debería haber podido detenerlo, juré que lo mantendría abajo antes de que hiciera algo tan ridículo, pero esto. ¿Llegó tan lejos? ¿Cómo? ¿Cómo sucedió? Dos palabras resonaron en la cabeza de Rin. Dos palabras que identificaron y condenaron a su sierva. Dos palabras que sin duda atormentarían su mente mucho después de que terminara la conversación. Contraguardián. Omake. Las diversas excusas de Kirei para el incendio en la montaña. Zirou entró a la sala y bostezó. Hombre, y pensé que Sakura estaría menos en celo después de que los gusanos desaparecieran. Caminando hacia el sofá, tomó el control remoto. Bueno, veamos cómo le fue a Lluvia. BZZT. Todavía estamos esperando más información sobre el meteoro rebelde que golpeó el monte Ensou. BZZT. Ninguna célula terrorista todavía se ha atribuido el mérito del tremendo incendio que. BZZT. Las autoridades creen que una enorme bolsa de gas natural. BZZT. Quien quiera cruzar el puente de la muerte debe responderme a estas tres preguntas. Atrévete a ver el otro lado. Oh. ¿Cuál es tu nombre? BZZT. Hope Sever no vio eso. Creemos que el incendio fue iniciado por una bomba sin detonar de la Segunda Guerra Mundial. BZZT. Creemos que la causa del incendio fue una bolsa desechada de Mapo Tofu. ¿Qué diablos? BZZT. Ninjas. BZZT. Se ha avistado a un pirómano loco. BZZT. Es un hombre de guerra. Con héroes invocados de entre los muertos que nos pitarían a todos si quisieran. No pensé que el sacerdote también se refugiara en la audacia. Y estas han sido las noticias de la mañana en Fox. Maldita sea, es bueno. Espera, ¿desde cuándo Fox cubre las noticias locales japonesas? Veo que Caster ha hecho lo que usted solicitó. Rider habló detrás de Zirou, habiéndose escabullido, caminó hacia allí cuando estaba concentrado en la televisión. El Emilia saltó para enfrentar a su otro sirviente. Jinete, no hagas eso. La hermosa sirvienta miró alrededor de su amo para ver la televisión. ¿Puedo? La encarnación parpadeó confundida un par de veces antes de darse cuenta de lo que estaba preguntando. Seguro. Adelante. BZZT. ¿Cuál es la velocidad promedio de una golondrina? Lo hiciste a propósito. Soy Alidi B. Una breve lista de lo que he pasado desde el último capítulo.
Me mudé a Florida. Comencé mi trabajo. Busqué apartamentos. Miró más apartamentos. Movido de nuevo. Arma mi armazón de cama de $2. Enfurecido porque una de las partes principales del armazón de la cama entre las cosas perdidas por la empresa de mudanzas. Estudié hasta el fondo. Hice exámenes parciales y tareas. Envié mi auto aquí. Me perdí varias veces por Jacksonville, la ciudad más grande en términos de superficie terrestre en los EU. Me reuní con Codename Bolt, quien se aseguró de que me perdería menos aquí. Chico genial. Envié la mitad de mis cosas aquí. Sigo buscando la otra mitad de mis cosas que perdió la empresa de mudanzas. Pendejos. Tengo mis juegos. Vi la película de Lego. Obtuve valientemente el incumplimiento. Tengo Dark Souls 2. Y escribí este capítulo, que debo agregar que me ha estado luchando todo el tiempo. Así que sí. Un poco cansado. Gracias Baifarer por editar y aguantar esto. Había muchas maneras en que este capítulo podría haber resultado dado como terminó el último. El problema era que dado que Rin vivió y fue bombardeada con nueva información, escribir cualquier escena con ella iba a ser un dolor ya que ella es inteligente y, como tal, podía descubrir mucho más de lo que había aprendido. El problema era que había aprendido tanto que decidir en qué centrarse en la conversación sin que la historia se repita por enésima vez es casi imposible, así que tuve que tener cuidado con sus escenas. Solo lo digo ahora. No me gusta este capítulo. Me lleva a muchas cosas a las que estoy muy ansioso por llegar, pero este capítulo en particular es como ese miembro de la familia que no me agrada y que aparece en las reuniones. Tienes que tolerarlo. Definitivamente voy a ser más rápido con el próximo capítulo ya que sé exactamente, en su mayor parte, lo que va a pasar y será glorioso. ¿Qué más, o sí? Sopa. Así que aquí está la cuestión. Normalmente, me quedo sentado ante cosas como esta. Seguro que son importantes para nosotros y agrego mi nombre, pero al final trato de evitar los temas políticos en RL. Demasiadas personas son sensibles y mis puntos de vista son. Bueno, tiendo a insultar a mucha gente cuando se trata de estas cosas con mi forma directa de hablar. No soy exactamente políticamente correcto en muchas cosas. ¿Razonable? Sí. ¿Lógico? Sí. ¿Bueno para explicarlo de una manera fluida y suave con el ego? Mierda. No. Sin embargo, volvamos a Sopa. Como dije, normalmente simplemente lo firmaría y listo, pero como he recibido tantos MP rogándome que agregue mi voz a esta maldita cosa, simplemente lo diré. Sopa mala. El Congreso se retrasó. Los escritores de fanfic se unen. Firma la petición. No consumas drogas. Después de todo, Canadá tenía razón. Sobre lo que no sé, pero sabes que tenían razón en algo importante. Eso es todo, amigos. Voy a jugar y morir un poco más en Dark Souls 2. Así que revisa. Adora el tronco. Furia contra esos bastardos que pueden vencer a los primeros Dark Souls en menos de una hora. Y revisa otra vez.